Muchísimas gracias, bienvenidos a una nueva jornada de la Spot Night Madrid. Decías que el protagonista soy yo, Jorge, y bueno, en cierto modo sí, porque estoy aquí contando historias, pero en realidad el protagonista son las 4 historias que os voy a contar, que queremos que os vayáis a casa con una sonrisa en la cara, con un nuevo conocimiento y con una historia inspiradora en la cabeza, de tal manera que algún día en una cena de Nochevieja o en una partida de Trivial os acordéis que estuvisteis aquí viendo, escuchando, contando Kilómetros Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por venir. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, vuestro podcast de running nostálgico con humor e información. Aunque los que nos conocen saben que esto último, pues no necesariamente. El Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto del correr y también últimamente en el deporte, para poner en valor el presente y ver que todo tiempo pasado únicamente fue anterior y en ocasiones no necesariamente mejor. Aunque hay 3 cosas en las que estáis de acuerdo tu abuelo, tu padre y tú. Y es que antes se corría mejor, que es una frase muy manida en el mundo del correr. Y en casi todo, porque nos puede la nostalgia y pensamos, miramos hacia atrás y lo que antes era mejor era que éramos todos mucho más jóvenes. Eso estamos todos de acuerdo, que antes era mejor todo. Que Cristian Turino, mi amiga, que nos dejó el año pasado, era una tremenda maquinaria, y siempre quiero tener un recuerdo con ella. Y que estos 3 nombres, Aibo Koivunen, Alfonsina Estrada, Josefat Machuca y Silranul Fines, ahora mismo no suenan absolutamente nada, pero estoy seguro que no vais a olvidar ninguna de sus historias. Mi nombre es Ángel Sánchez, @contador de kilómetros. Cuento kilómetros corriendo, pero también cuento historias hablando. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír y hoy no me he traído la camiseta de Mocatriz que me traje la última vez, pero también soy Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Y bueno, pues como os comentaba, lo que quiero es que hoy os vayáis con 4 historias en la cabeza, que va a ser el guión principal de estas 4 personas que son muy singulares en lo suyo. Adelante. Muy singulares en lo suyo, muy inspiradoras, historias también muy divertidas y también una lección vital, que las drogas te pueden llevar muy lejos, pero también te pueden costar muchísimas cosas. Y ahora que tenemos niños por aquí, pues aprovecho para recordarlo. Chicos, chicas, las drogas no son buenas. Y vamos a empezar con la historia de Aibo Koivunen, uno de los primeros ultrafondistas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis la Segunda Guerra Mundial? Que pasaron cositas, estuvimos ahí un poco la gente enfadada. Pues bueno, la verdad, lamentablemente murió muchísima gente. Os hablaba que el podcast se llama Contando Kilómetros Podcast y Aibo Koivunen contó muchísimos kilómetros. Ahora os vais a ver por qué. El podcast nació dentro del entorno del running, pero nos gusta mucho mirar a la historia. Aparte, yo soy bastante friki de la historia bélica. Y Aibo Koivunen es una persona que descubrí en varios sitios y que nos viene a demostrar que las drogas no son buenas. En algún momento te puede ayudar a superar un momento malo, pero las drogas no son buenas, ¿vale? Ese es el mensaje que quiero dejar aquí, que tenemos niños delante. Os voy a presentar al bueno de Aibo. Quiero que le miréis a los ojos, ¿vale? La imagen no es muy buena, porque esto estamos hablando de pues 1944 aproximadamente, y la historia que tiene él pues es una historia que parece sacada de una película o que realmente merece una película. Es un soldado finlandés de la Segunda Guerra Mundial. La historia de este hombre pues es que viene a demostrarnos también la importancia de leer los prospectos para calcular bien la dosis de lo que nos estamos tomando, ¿vale? Os dejo esa pequeña espita ahí en la cabeza para que luego pues acabe explotando dentro de un ratito,
porque es algo que muy pocos hacemos, lo de leernos el prospecto. Bueno, esto será una cada 8 horas o yo qué sé qué, pues es muy importante ver. Esta persona se llama Aivo Koivunen y lo suyo fue una gran aventura, una locura total, rozando la psicosis casi literalmente. Recordemos, leer bien los prospectos, las drogas son malas, casi una psicosis, vamos atando cabos, ¿no? Un poquito de lo que puede que le hubiera pasado al bueno de Aimo. Él nació en Finlandia en 1917, soldado del ejército finlandés. Los finlandeses, por lo que sea, se pegaron varias veces con el ejército ruso, ¿vale? Tuvieron guerras coloniales por terrenos, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los mayores, probablemente el más famoso francotirador de la historia, fue Simo Häyhä, que lo llamaban la muerte blanca porque era un francotirador que no utilizaba mirillas, porque las mirillas se estropeaban, se condensaba el vaho. Están combatiendo en circunstancias de 3 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, y Simo Häyhä, ese francotirador, se metía nieve en la boca para no emitir vaho y que el enemigo no pudiera detectarlo. Pues bueno, ese soldado, él solo liquidó a más de 500 soldados del ejército ruso. Los finlandeses es un pueblo muy, muy belicoso. El bueno de Aimo pues era un soldado más de ese ejército, donde se alistó prontito, hizo maniobras y llegamos a marzo de 1944. Están en plena guerra con los rusos. Y la patrulla de Aimo pues están en una patrulla de reconocimiento por la zona de Laponia al norte en unas condiciones extremas, ¿vale? Recordemos frío, ventisca, con las manos cubiertas, pasando hambre, muchas penurias, un frío brutal, nieve hasta las rodillas, muchos días de marcha sin descanso. Además, su unidad fue detectada y sufrieron una emboscada. Tuvieron que salir corriendo allí, huyendo, durante largas marchas, largas jornadas para huir. Les atacan, les rodean y consiguen escapar, pero están tremendamente fatigados. El bueno de Aimo está tremendamente fatigado. Quiero que volváis a mirarle a los ojos, por favor. ¿Vale? Está muy agotado, está sin energía, está muy cansado. Además, el frío hace que mentalmente todos no seamos... yo soy técnico deportivo de montaña, soy guía. Hoy mismo veníamos de guiar una actividad de senderismo. El frío es muy mal aliado para la toma de decisiones. Además, puedes tener la muerte dulce, que de repente por hipotermia te vas quedando dormido hasta que pierdes el conocimiento y tu cerebro se apaga y tu cuerpo se va del todo, ¿vale? Bueno, pues también los finlandeses durante un tiempo fueron semi-aliados o muy colaboracionistas con el ejército nazi, con los alemanes, que fueron los que organizaron un poco todas las peleas, todo el lío de la Segunda Guerra Mundial. Y de los nazis tuvieron uno de los grandes adelantos médicos para combatir en la historia, que no sé si llamarlo adelanto médico o atraso, es eso que veis ahí, que pone Pervitin, ¿vale? El Pervitin son metanfetaminas, ¿vale? Es un nombre comercial que le dieron los alemanes como le pudieron dar a la aspirina los de Bayer, ¿vale? Y la metanfetamina, para aquellos que no lo saben, yo he tenido la inmensa suerte de no haberla probado en la puñetera vida, ni probarla, y con esto que os voy a contar, menos todavía. Tiene unos efectos, entre comillas, positivos, porque aumenta la resistencia física, la percepción al dolor se baja, aumenta la claridad de manera temporal en la dosis justa, repito, lo de la dosis porque es muy importante. Y tenemos a Simo, que es el encargado de llevar el botiquín de toda su unidad, ¿vale? Era el que llevaba el cargamento de pastillas de Pervitin para toda su unidad, que yo ahora mismo no sé cuánto es a nivel militar lo que era la unidad, pero ponte que, bueno, tenía 30 pastillas aproximadamente.
igual pues una para cada persona, que sería la dosis adecuada para poder sacarles del embrollo en el que estaban a nivel físico, de fatigas, etc. Hace mucho frío, hace mucho viento. En invierno tenemos que cubrirnos las manos, los guantes, todo el tacto nos lo limitan. Bueno, Aimo no estaba en su mejor momento, ¿vale? La idea era sencilla, se tenía que tomar una pastilla. La caja el bote tenía 30 pastillas. Nieve, guante, nos tenemos que poner en ese momento, que todo es muy jocoso, pero queremos entender por qué pasó lo que pasó. Intentó coger una pastilla y, por lo que sea, Aimo Koivunen ingirió 30 pastillas de metanfetamina de Pervitin en una sola toma. Yo no me he leído el prospecto del Pervitin, pero 30 metanfetaminas. Ya hemos visto, chavales, los que tenemos aquí una edad en la ruta del bacalao, que se han tomado un par de ellas o tres el fin de semana y han acabado regulinchis. Vale. Pues 30 pastillas. Por eso decía que miraseis a la cara de Aimo, que a pesar de todo esto sobrevivió, porque es increíble la aventura de lo que le pasó después. Yo creo que alguna pequeña secuela mental. Si tú coincidieras con Aimo en el ascensor de tu casa, una ligera incomodidad, ¿no? Con esa mirada al infinito, dándote los buenos días, mirando al infinito diciendo qué perro más majo, ¿sabes? Genera cierta inquietud. Se tomó las 30 pastillas y aquello funcionó. Funcionó. Abro comillas, funcionó. De inicio tuvo una energía brutal. Aimo empezó a liderar toda su unidad, animándoles a avanzar. Fuerza, velocidad, no le podían seguir. Al rato empezó a tomar la toma de decisiones, empezó a mostrarse algo errática. ¿Por qué? Por lo que sea. Empieza a alucinar, empieza a hablar con un amigo suyo de la infancia. De vez en cuando, por tramos, le ven hablando con una persona que no está ahí. Pierde el control. Sus compañeros de unidad, por lo que sea, le retiran las balas. Porque, bueno, supongo que una medida básica de seguridad, los pobres, tener la seguridad que al menos Aimo les puede dar un capón, pero no pegarles una ráfaga de ametralladora del MP40 que a lo mejor pudieran tener. Y se desmaya, pierde el conocimiento. Cuando se despierta, no está muy claro lo que sucedió. Cuando se despierta, está solo, sin su patrulla. No sabemos si alguien tomó una decisión con el bueno de Aimo o no, pero está solo, sin patrulla, sin comida, sin munición porque se la han retirado. Todo esto en temperaturas de -7, -8, -9 grados. Y perdido en mitad de la nada. Pero bajo los efectos de 30 pastillas de Pervitin, de metanfetamina. Que es malísima, niños, niñas, pero en ese momento sucedió una cuestión. Empezó a avanzar, se cruzó con patrullas enemigas de soviéticos, las consiguió esquivar, comenzó a esquiar sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde iba. Y esto es un dato importante porque habéis visto que el primer letrero que os puse era ultrafondo. Ultrafondo, os pongo un poco en antecedentes. Las carreras están las carreras normales, estas que vemos por Madrid, de 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros. Luego están las carreras de ultradistancia que superan los 42 kilómetros, o sea, una carrera de 100 kilómetros es una carrera de ultradistancia, pero luego ya está el ultrafondo, que es correr por correr 200 kilómetros, 300 kilómetros, etcétera. Y bueno, y ese es un detalle que conviene recordar cuando vemos al bueno de Aimo y nos lo imaginamos por ahí dando vueltas. De repente hay como esa pequeña oasis en el desierto donde cree que por fin sus problemas sean... Todo esto completamente confundido por las drogas. Cree que ha encontrado el campamento de sus compañeros, de su unidad.
hace también mucha ventisca y cuando de repente Aimo, en mitad de ese campamento, después de haber saludado ya a varios soldados, se da cuenta que está en mitad de un campamento del ejército soviético de los rusos. ¿Vale? Lo que pasa es que también se dan cuenta los rusos. Y Aimo tiene que salir de allí corriendo como puede, pero sigue bajo ese efecto mágico de la anfetamina. Consigue escapar, continúa sin comida. Ya vamos por el tercer día sin comida y Aimo sigue funcionando. Sigue avanzando kilómetros, sigue esquiando. Comió piñas de los pinos que cayeron, comió piñas, los piñones, eso fue lo que consiguió. Con un esquí consiguió, ¿sabéis esto? ¿Sabéis cómo son los arrendajos? Unos pequeños, imaginar un jilguero, un pajarillo en la nieve idílico y tal. Pues de repente aparece un esquí de la nada y le da una hostia al arrendajo. Se come el arrendajo crudo. Aimo. O sea, ahora les he dejado aquí a Roberto y a Diego pues geles de una marca deportiva que es lo que tomamos ahora para tener carbohidratos, para poder seguir manteniendo la actividad. Donde esté una buena piña y un arrendajo crudo que se quite. Sabor jilguero. Claro, sabor jilguero. Bueno, eso es lo que ingiere durante toda esa... Se calcula que al menos una semana que estuvo dando vueltas el bueno de Aimo por Finlandia. Cuando crees que la cosa, dices, pues no puede ir peor. Pisa una mina. Pisa una mina. Aquello paró al bueno de Aimo temporalmente. O hay una explosión, le hiere gravemente una pierna y se queda tirado en un agujero durante otra semana más. Afortunadamente, al haber ingerido el arrendajo crudo, que eso, yo no sé si debe ser una especie de conjuro de brujería negra, de magia negra, pues con eso consiguió, después de 2 semanas desaparecido, una patrulla aérea detecta un hueco sospechoso en un pequeño agujero, mandan una patrulla de reconocimiento y milagrosamente nuestro amigo Aimo Koivunen estaba vivo. Estaba vivo y bueno, vamos a hacer un repaso de unos pequeños números de toda esta aventura. Se calcula que recorrió más de 400 kilómetros esquiando desde el punto donde lo perdieron de vista su unidad hasta donde apareció. Hay 400 kilómetros, ¿vale? Por eso lo de la ultradistancia. Es una auténtica barbaridad los límites del ser humano. Esta historia la cuento por lo divertido, por lo singular, pero también que nos dé que pensar. Muchas veces donde pensamos que está el límite del ser humano, podemos empujarlo mucho más lejos. Ojalá sin drogas, por favor. De hecho, lo pide también el Comité Olímpico, lo pide muy, muy insistentemente, diciéndole a los atletas que no se droguen y que no tomen sustancias prohibidas. Pesa apenas 43 kilos, ¿vale? O sea, completamente consumido por el esfuerzo físico. Su corazón aún late a más de 200 pulsaciones después de 2 semanas. Lo que no se puede negar es que las metanfetaminas tuvieron un efecto prolongado en el tiempo, porque 2 semanas a ese ritmo y pensaríais, bueno, y esto pues aquí acabó la vida del bueno de Aimo. Pues no. Es el primer caso documentado de sobredosis de metanfetamina en la historia en combate, ¿vale? Fue un caso muy estudiado. Vivió hasta los 71 años. Y de hecho, allí en Finlandia se comercializa una camiseta de las 30 píldoras mágicas que tomó Aimo Koivunen en 1944. Y es que me pareció que no tenéis ganas de comprar esta camiseta, ¿no? Nos hemos criado escuchando música de los Beatles, de la psicotropía que tenían y algunas canciones y tal, y todos tenemos una camiseta de los Beatles con ciertos logos y tal que incitan un poco
según qué consumos, pero fijaros la cara de Aimo con las gafas, 400 kilómetros, volver con 43 kilos después de 2 semanas. Luego lo que nos cuesta a nosotros perder 1 kilo, ¿eh? Que es que yo miro un polvorón o 2 cervezas y he engordado medio kilo ya. El bueno de Aimo encontró la solución y desde aquí pues pido un fuerte aplauso a este gran superviviente que nos deja una historia. Y después de este tramo, esta historia divertida, singular de Aimo Koivunen, quería contar también, el podcast en muchas ocasiones tiene un perfil y vosotros que nos habéis escuchado en más de una ocasión, cuento en proporción las historias de singulares de mujeres fuertes o que y fueron pioneras y respecto a los pioneros que cuento, yo creo que hay una proporción claramente hacia lo femenino. Más que nada por dejarle aquí un legado a Martina, que ahora mismo no estará escuchando mucho, pero el día de mañana tendrá historias de mujeres fuertes, inspiradoras, que contadas por la voz de su padre me parece un buen regalo y muchas veces por eso me centro, lo he explicado ya en muchas ocasiones en el podcast, de contar la historia. Y hoy quería contar la historia de Alfonsina Estrada, que la descubrí a esta chica en la newsletter de mi amiga, de Sarita Gil, que me dejó 4 pinceladas en esa newsletter y dije, yo creo que Alfonsina Estrada hay que contar la historia bien y que sea más conocida. No lo han tenido fácil las mujeres para hacer deporte. En general, en según qué épocas, la mujer o la chica que decía hacer deporte era la loca del pueblo. Se le colocaba automáticamente el San Benito. Y bueno, pues hoy quería contar la historia de una mujer que no pidió permiso para hacer deporte, que no encajó en su época y que fue capaz de meterse en la carrera más dura del ciclismo en aquella época, cuando no estaba permitido para mujeres. El nombre es Alfonsina Estrada y fue la única mujer en la historia del Giro de Italia que corrió el Giro de Italia masculino. Ahí la tenemos. Tremenda maquinaria. Os pido un aplauso para ella en homenaje porque además el toque retro de poder ver a una persona con una bicicleta de principio de siglo. Ella nació el 16 de marzo de 1891 en la Emilia Romana, en Italia. Familia humilde, campesina, en un pueblo. Pues eso, que cada uno pues hacía lo que podía para sacar al día a día. Tenían una pequeña ganadería, tenían gallinas, que esto es muy importante, lo de las gallinas, porque ella desde pequeña pues no era la niña de quedarse ahí quieta, era fuerte, tiene una complexión fuerte, era ágil, era rápida, era resistente. Y también estaba muy dispuesta a ir un poco en contrasentido de todo lo que le decían que no podía hacer. Su primera bicicleta no llegó como llegan ahora, ¿no? Que tú la encargas y tardan 2 meses, y que si el cuadro de carbono, que si a ver qué cambio, qué relación de cambios le pongo, los frenos de disco, sí o no. No. Su padre cogió unas gallinas y fue a hacer un trueque. Él era el Wallapop de la época, ¿vale? Y entonces Alfonsina Estrada, la primera bicicleta, se la compró su padre cambiando la bicicleta por gallinas. La historia prometía, porque allí en su pueblo que una mujer montara en bicicleta pues no estaba bien visto. Lo hemos visto, o sea, el mundo de la mujer, por ejemplo, en el running, que eso es el tema que más controlamos. Yo trabajo en la industria como speaker, como narrador deportivo. En la distancia de maratón, con suerte, llegan al 22-23% en el porcentaje. En Estados Unidos están ya en completa paridad en la distancia maratón, en los 42 kilómetros. Aquí en Madrid, en el medio maratón, ya está en 36-37% en 21 kilómetros, pero la industria está ya muy atenta al género femenino porque va a ser la siguiente gran oleada que está llegando a correr. El otro día estuve de speaker en la media maratón, en el Movistar Madrid Media Maratón, y el porcentaje de chicas jóvenes corriendo 21 kilómetros a mí me impactó muchísimo. De la primera vez que corrí la carrera en 2012 a cómo se están incorporando las chicas a correr,
pues antes tú mirabas alrededor y con vuestro permiso voy a utilizar la expresión que aquello era un campo de nabos y ahora mismo hay muchísimas mujeres haciendo deporte. No lo tuvieron todas tan fácil. Alfonsina, allí en el pueblo, pues aquello era la comidilla. Ella iba a montar en bicicleta a veces a escondidas. Le decía a sus padres que iba a misa. Se cogía la bicicleta y en aquella época, ahora yo hoy hemos hecho una actividad y puedo medir cuántos kilómetros hemos hecho. No hay manera de saber cuántos kilómetros hizo Alfonsina en aquella época. Empezaron las habladurías en el pueblo, que aquello que podía ser. La niña tenía 14 años, ¿eh? Estamos hablando de una niña y ya había perjuicios respecto a que no estuviera haciendo determinadas cuestiones, estuviera haciendo otras cuestiones. Llegó un momento clave con esos 14 años, para que veáis un poco la importancia del carácter de esta chica. Con 14 años su familia se plantó y le dijo que o dejaba la bicicleta o se iba de casa. ¿Sabéis lo que hizo Alfonsina Estrada? Alfonsina Estrada, efectivamente, compañero, dijo: papá, mamá, muchísimas gracias por todo. Me voy, y se fue a Milán. Ya con eso hacía una declaración de intenciones, con 14 años, repito, ¿eh? Se fue a Milán, allí conoció a un tío estupendo, Luigi Estrada, porque, bueno, en realidad es el apellido Estrada, no es el apellido de su padre, es el apellido que tomó cuando se casó, que es otra de las cuestiones que también nos ha ido dejando la historia, que muchas veces iba perdiendo ese apellido femenino de la familia femenina por esto. Pero bueno, Luigi era un gran tipo, un gran hombre y le ayudó a empezar a competir en carreras, ¿vale? Le regaló como dote, digamos, como regalo de bodas, una bicicleta de competición, ¿vale? Y es la siguiente. La imagen no es la mejor, pero ver a salir a Alfonsina con la bicicleta de... En realidad esta foto es de después de su vida, que tuvo una tienda de bicicletas, pero me parecía una imagen muy chula para poder admirar a una mujer que recibió ya después de casada por parte de su marido su primera bicicleta de competición. Empezó a participar en carreras contra hombres, porque no había más mujeres compitiendo, lógicamente. Pasa con esto en muchas ocasiones. Por ejemplo, ahora que se pide al fútbol femenino que genere lo mismo que el fútbol masculino en cuanto a ingresos económicos, en el Reino Unido las mujeres tuvieron prohibido el fútbol hasta 1975. O sea, le sacan siglo y medio de ventaja. Hablo del Reino Unido, ¿vale? Aquí en España la liga femenina está en pañales hasta hace 5 o 6 años. No sé, los derechos de retransmisión se regalaban en vez de comercializarse, para que viniera un anunciante, para que llegara a un canal de televisión y pudiera comercializarlo y meter sus anuncios en el intermedio o en las vallas durante las retransmisiones. No generan lo mismo, pero porque les llevamos, en caso de Reino Unido, siglo y medio de ventaja. Alfonsina no pudo competir en su momento contra mujeres, pero compitió contra hombres y los ganó. Ganó algunas de esas carreras. Participó en carreras importantes, en el Giro de Lombardía, donde compitió con un pelotón de ciclistas profesionales. ¿Sabéis cuál es el apodo de Alfonsina que le puso la prensa? El diablo con falda. El diablo con falda, que yo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado ves cierto sesgo un tanto machista, pero por otro lado me parece encantador, arrebatador. El diablo con falda, es decir, es que sobre todo sobre una persona que fue capaz de ganar a ciclistas profesionales masculinos y que empezó a captar la atención de la prensa. Llega el Giro de Italia de 1924. En momento clave, porque en ese Giro de Italia pasó una circunstancia muy singular. Déjame un segundito. Y es que es un deporte que empieza a profesionalizarse y los propios equipos profesionales deciden juntarse y pedirle dinero, un dinero fijo por participar en la prueba, a la organización del Giro de Italia. El Giro de Italia le dice que tururú, que no hay dinero, y los equipos dicen, pues no vamos, pues no vengas. Y de repente el Giro de Italia se encuentra en un vacío donde hay muy pocos inscritos para correr la carrera.
la organización hizo un llamamiento a que corredores populares pudieran disputar la prueba. ¿Sabéis quién fue a apuntarse al Giro de Italia? Pues nuestra amiga Alfonsín Estrada. Se inscribió como si fuera un hombre, para que durante el proceso de selección no la pudieran poner problemas, que ya el problema se encontrase con el maillot puesto, de ciclista y sobre la bicicleta. Se inscribió como Alfonsín Estrada, quitando la A. La descubrieron. ¿Vale? Pero ella ya estaba dentro. Y el Giro, repito, justo se dio la casualidad, esa ventana, de que no tenía demasiados participantes. Si tuviera el cupo cubierto, le hubieran dicho, mira, Alfonsina, esto no es para ti, y no hubiera podido competir. 1924, tenemos que tener también la mirada de aquella época, ¿vale? Dice, bueno, venga, pues con cierta incredulidad dijeron, bueno, corre, sí, total, sí, es una mujer y seguro que al primer día. Quiero que pongamos en proporción aquel Giro de Italia. Coger una calculadora. ¿Podéis poner la calculadora del móvil? Con que lo haga uno, mira, tenemos por aquí. Digo, podéis poner. El Giro de Italia tenía 3.600 kilómetros aquel año. Dividirlo entre 12 etapas. ¿Cuánto sale, Diego? 300 kilómetros cada día. Casi una etapa de Aimo Koivunen, ¿vale? Para ponerlo en proporción. Pero yo no me atrevería a decir eso, Diego, ¿vale? Porque el ciclismo precisamente no ha podido. Se ha dado caso de fallecimiento, precisamente creo que fue subiendo el Mont Ventoux o de corredores que tomaban metanfetamina y lo mezclaban con whisky por si no iba bien. Y murió un ciclista en directo, que lo pudieron ver, hay fotos de él caído y tal, en no sé qué año, pero bueno, el ciclismo precisamente no ha sido el deporte más limpio de la historia. Vale, pues todo esto por carreras medio sin asfaltar, carreras malas, sin asistencia. Ahora vemos los equipos ciclistas que pinchan y a los 30 segundos llega otro señor y le da otra bicicleta, o le cambia la rueda, o le arregla un pedal, o le curan una herida. Olvídate, sin asistencia, sin equipo, sin nada de nada, sin arrendajos tampoco. No consta que Alfonsina se comiera ningún arrendajo. Y aquello era supervivencia. Paraban literalmente, y hay muchas imágenes, paraban en bares, en lo alto de un puerto, a comerse un helado, a tomarse una Coca-Cola, un refresco. Ese era el avituallamiento que tenían para, repito, hacer 300 kilómetros cada día. Y en esa prueba estaba nuestra heroína Alfonsina Estrada. Se cayó, tuvo caídas duras, averías, unas jornadas muy, muy, muy largas. En una de las etapas especialmente dura, de las que salieron 90 y llegaron 30 solo a meta, Alfonsina llegó a meta, llegó fuera de control. ¿Sabéis? En los eventos deportivos les dan un tiempo máximo para entrar dentro de meta. Y aquello suponía su descalificación. Pero ya era demasiado tarde. Alfonsina había atraído la atención de todos los medios de comunicación por la hazaña deportiva de ver al diablo con falda dando pedales en una prueba exclusivamente masculina hasta la fecha. La organización dijo, joder, no tenemos equipos profesionales. No están aquí los mejores ciclistas de la época que normalmente venían. Esto es un chollo. Alfonsina. Y la readmitieron fuera de concurso, digamos, o sea, en la competición ya no podía seguir sumando sus tiempos, pero la permitieron salir en la siguiente etapa, ¿vale? Digamos, tuvieron esa dispensa con ella, también por interés, hay que decirlo, o sea, básicamente, pero bueno, también forma parte de eso, las personas que realmente pueden tener cierta influencia en medios, que aprovechen esa fuerza para poder lograr derechos para los demás. La gente quería verla, quería ver a Alfonsina, quería ver al diablo con falda dando pedales, y se había convertido en uno de los espectáculos de la carrera. Aquel Giro de Italia empezaron 90 corredores, terminaron únicamente 30, y entre ellos estaba la primera mujer en completar el Giro de Italia
en el Giro de Italia masculino, ¿vale? Y esa fue nuestra amiga Alfonsina Estrada, para la que os pido un fuerte aplauso para ella. Después de aquel Giro, el Giro de Italia puso en el reglamento que prohibían expresamente competir a mujeres, ¿vale? O sea, fue una lucha muy larga, pero ella abrió la espita y aquello a partir de ahora, de hecho, el ciclismo profesional, hasta hace 2 años creo, el Tour de Francia, que es la prueba reina, no tenía premios económicos para el Tour de Francia femenino, ¿vale? O sea, que quiero decir que es una lucha que empezó a principio de siglo, pero fijar cómo estamos, queda mucho por avanzar todavía. Y Alfonsina, una vez que dejó de competir, estuvo haciendo exhibiciones y de ahí dio el salto al circo. Estuvo en el circo. Es una... No ponemos por cara de sorpresa, es una niña que con 14 años se fue de su casa. Estuvo en el circo, siguió ligada al ciclismo, montó una tienda de bicicletas y falleció su marido, Luigi, luego se volvió a casar, montó la tienda de bicicletas y luego ya pues acabó retirándose. ¿Sabéis cómo murió Alfonsina? Alfonsina murió sobre ruedas, en un accidente de moto. En un accidente de moto. La tía intrépida estaba montando en motocicleta y falleció en 1959. Falleció sobre ruedas, lo cual no deja de ser poético, bonito, dramático, porque lógicamente se nos fue una heroína y bueno, una persona que luchó mucho por la igualdad, que no pidió permiso, que pidió sitio, buscó su sitio y simplemente se metió en carrera. Y me pareció muy inspiradora y quería dar las gracias a Sarita Gil por haberme descubierto a esta tremenda maquinaria. Fuerte aplauso para ella. Ahí la tenemos participando en algunas exhibiciones. No hay muchas imágenes de ella, la verdad, pero tiene una determinación en la mirada brutal, ¿eh? Si dedicáis medio segundo a mirarle los ojos, decir, si no me aparto me va a llevar por delante. Y vamos con la siguiente historia. Hoy os voy a traer esta historia. Me veréis mirar más el folio que de costumbre, porque esta historia no es mía. Esta historia, el año pasado tenía aquí a mi lado a Jorge Depe, contándonos la divertida historia de aquel ciclista en el Tour de Francia que también se dedicó un poco tomó bastante alcohol, cayó borracho, luego le dijo a su madre que le habían hecho algo en la vida. Bueno, una historia muy divertida que os emplazo a recordar. Jorge hoy no está aquí, pero quiero que esté presente con su historia. Y Jorge me propuso que os contara la historia de Ranulph Fiennes, el mayor explorador vivo. Como veréis en todas las historias, os he dejado una espita al inicio, que es el mayor explorador vivo, porque exploradores hay muchos, y hay exploradores mucho más importantes que Ranulph, pero murieron muchos de ellos explorando, ¿no? La Antártida, el Polo Norte, tiene un montón de grandes exploradores pues que a lo mejor están allí todavía, ¿vale? Entonces, un explorador no como nosotros, Diego, que a veces que vamos al campo y a lo mejor estamos allí pues cagando un poquito y nos atraviesa un animal y ya nos parece que hemos vivido una aventura tremenda. Te ríes porque eso pasa. Una cosa muy importante, un consejo que os voy a dar como guía de montaña: si os encontráis solos y perdidos en la montaña, lo importante es que os pongáis a hacer vuestras necesidades. Acto seguido, muy probablemente aparezca alguien por allí, ¿vale? Esto me pasó a mí literalmente. Me pasó un grupo de jubilados japoneses que estaban con un guía por la zona de Pelayos de la presa. Y yo, como en una zanja metido en un cortado subiendo los pantalones. En fin, no falla, es matemático, ¿eh? Si estáis perdidos, en vez de pedir auxilio, lo que tenéis que hacer es bajaros los pantalones.
Y el bueno de Ranulf, si hubiera tenido Instagram en su época, sigue vivo. No sé si decir que lo reventaría o estaría haciendo scroll todo el día como un imbécil y no descubriría nada de todo lo que descubrió. Pero Jorge lo ha llamado el mayor explorador vivo y quiero que veáis su cara, ¿vale? Pongo la mano en el fuego por Ranulf, que no se ha tomado ninguna pastilla de Pervitin, ¿vale? Él es una persona un poco más saludable en cuanto a hábitos, pero los hábitos que tenía no me refiero ni a comer, ni a beber, ni a nada de esto, pero o sea, todas las aventuras que vivió, saludables, ya veréis que algunas no fue del todo. Él nació en 1944 en Windsor. Windsor es... Para los corredores que corremos maratón, corremos 42 kilómetros y 195 metros. La distancia de maratón surgió en los Juegos Olímpicos de la Nueva Era, del Barón de Pierre de Coubertin, creo que fue en 1896, en Atenas. Rememora la distancia que recorrió Filipides desde Maratón a Atenas, que son unos 39 kilómetros aproximadamente. La carrera durante la historia fue avanzando teniendo esos 39 y 40 kilómetros hasta que fueron los Juegos Olímpicos de Londres, 1912 o por ahí, y la reina de Inglaterra dijo: ¡ay, pero es que yo quiero verlo desde mi palacio, desde el Palacio de Windsor! Y aquello obligó a alargar la carrera. Y justo la distancia desde donde salieron del Estadio Olímpico que salieran a llegar allí delante para que les viera la reina fue en 42 kilómetros y 195 metros. Y gracias a eso, cada vez que nosotros, Diego y yo, llegamos al kilómetro 40 de una maratón, nos cagamos en la madre que parió la reina de Inglaterra y de todos los ingleses, porque nos queda todavía 2 kilómetros y pico. Os juro que es un pensamiento que me asalta. En maratón homologado habré corrido 15, 16 veces. Todas las veces me acuerdo de la madre de Inglaterra y no para bien. Vale, pues hijo de un teniente coronel del ejército británico, que murió unos meses antes de que naciese, heredero de una baronía, medio noble, primo lejano de la familia real británica y primo del padre de familia de cineastas, Ralph Fiennes, que es el que hace de Voldemort, para que os hagáis una idea. Tengo algunas pruebas de ello. Si vemos la cara, también es Joseph Fiennes, el que hace de joven Sherlock, el que hace de Silas, Hero Fiennes, el que hace de joven Sherlock. Vamos, es como si fuera aquí en España el equivalente a ser primo de los Ozores, más o menos, ¿no? Que está director, padre, la hija, el otro, pero ellos pues más feos, más ingleses y más todo. El bueno de Ranulf se apuntó al ejército en 1963 como su padre y se especializa en demoliciones, ¿vale? Hecho que más adelante tendrá alguna importancia. Os voy a poner... No tiene nada que ver que tenga las manos así, pero... tiene que ver en otro hecho que os voy a contar. Se especializa en demoliciones y es un cachondo. Le gusta mucho la risa, el jiji, jaja. Decía Jorge aquí que en esta parte todos nos tenemos que dar cuenta que para ser aventurero hay que ser un poco gilipollas, ¿no? Gente que dice, pues vamos a hacerlo. Cuando el resto de la humanidad no ha ido nunca por ahí, hay que tener ese puntito, lo vamos a llamar gilipollas desde el cariño, pero ese puntito de locura para tener ese pensamiento diametralmente opuesto al resto de la gente. Y en la parte de gilipollas, pues Ranulf realmente brillaba bastante, O sea, tenía... Durante un baile oficial del ejército, pues soltó un cochinillo embadurnado con grasa de tanque por la risa, por el jijijaja. O sea, era una persona, repito, quiero que le veáis de nuevo la cara, muy singular. Un humor muy, muy singular, muy socarrón. En otra ocasión vio ofendido porque en una película del Dr. Dolittle, de la 20th Century Fox, se había construido una presa en un pueblecito precioso, habiendo estropeado el paisaje, se había construido la presa para el rodaje. Estuvo acumulando explosivos de su regimiento a escondidas, a que no sabéis para qué. El bueno de Ranulf
Fue guardando, esto me va a venir bien un cartuchito, otro cartuchito de dinamita, esto me va a venir bien para una cosita. Cuando tuvo suficiente explosivo, voló la presa que los cineastas habían dejado instalada, porque aquello no podía ser, ¿no? Bueno, pues le pillaron y pues al final, por unas cosas, por otras, no solo por eso le echaron del regimiento, y hasta ahí acabó su vida militar. No su contacto con las armas, ¿vale? que le podemos ver aquí. En 1900 comienza su vida de aventurero y empiezo a relatar. En 1969 se recorre el Nilo Blanco en aerodeslizador, ¿vale? 1969, que el aerodeslizador prácticamente se acababa de inventar. Aquello no tenía ni piezas de repuesto. En 1970 hace lo mismo en el glacial Jostedal en Noruega, en aerodeslizador. Entre el 79 y el 82 se marca con Charles Barton la expedición Trasglov, que esto es de flipar. Una circunnavegación, ¿vale? Entendemos circunnavegación, vamos a navegar de un punto al otro, pero en el ámbito polar, algo que nadie había hecho y que nadie ha hecho después. ¿De qué va esto? Pues imaginaos, la vuelta al mundo es dar la vuelta al mundo así, pues ellos decidieron, en vez de con paralelos, con meridianos, que son las líneas esas, cuando vemos el globo, meridianos, los que bajan. ¿Eso qué implica? Que atraviesas el Polo Norte y la Antártida, ¿vale? O sea, esto es lo fácil, los 40.000 kilómetros de diámetro de la Tierra, esto es lo fácil. Ellos lo hicieron por arriba, ¿vale? De Greenwich a Greenwich, saliendo hacia el sur. Cruzar la Antártida, pasar por el Polo Sur, viajar al norte por el otro lado, América hasta el Polo Norte y vuelta a Greenwich. 160.000 kilómetros, 36 meses de expedición. El bueno de Ranulf y su amigo. Varios pasos que nadie había logrado y encadenados uno tras otro. Y que nadie ha hecho antes y que nadie lo ha hecho después. O sea, estamos ahora, el ser humano se está planteando en los próximos, en breve, volver a la Luna. ¿Vale? Volver a la Luna, que fue algo que logramos a finales de los 70 o los 60, 69. Terminó esta aventura y ¿qué hizo él? ¿Se jubiló? ¿Se cansó? ¿Se paró? Pues no. En 1992 descubrió lo que podría haber sido un puesto de avanzada de la ciudad perdida de Imran, la de las columnas estas que luego volaron los talibanes y tal. El equivalente a Sodoma y Gomorra del Corán, pues el equivalente a la historia, porque muchas de las historias de la Biblia y del Corán van solapadas, son la misma historia. De hecho, comparten muchos personajes los dos libros. Estas son las expediciones. No había pueblos tranquilos por aquella zona. Como veréis, lo que llevaban pues era una ametralladora, fusiles varios, etc. En 1993, Mike Struth, que es un amigo suyo, lo lía para ser el primero en cruzar el continente antártico sin soporte. O sea, él solo. 93 días. En 2000 trató de caminar en solitario y sin apoyo hasta el Polo Norte. En esta ocasión se le congelaron los dedos de la mano izquierda y tuvo que volver a casa, y una vez en Inglaterra tenía unos dolores terribles y el médico le dijeron que tenía que esperar para amputarle los dedos para ver si podía regenerar algo de tejido. A Ranulf le dolían mucho las manos. El médico le dijo que había que esperar, pero a él le dolía mucho. Compró un banco de trabajo, compró una sierra de calar, compró una botella de whisky bueno escocés de 12 años y en su puta casa se cortó los dedos de la mano él solo. Es espectacular. Y diréis, bueno, ¿y este señor ya paró aquí de...? Pues no paró aquí. En 2003 le dio un ataque al corazón, una operación con doble bypass coronario, y su colega, otra vez, el Mike Struth ese, que yo empiezo a pensar que muy colega suyo no era muy buena compañía, le olía para que se apunte a la Land Rover 7x7x7 Challenge para la Fundación Británica del Corazón. 4 meses después era correr 7 maratones, 7 días en 7 continentes. Para alguien con una operación de doble bypass coronario.
Su cirujano cardíaco le dijo que ok a la gilipollez, repito el hilo conductor de ser un gilipollas, siempre y cuando no pasara de las 130 pulsaciones. Cosa que es algo habitual, ¿no? Que de repente pues, te dice, mira, el riesgo de que no hagas deporte a que hagas deporte controlado es mucho mejor que hagas deporte controlado a que te quedes porque vas a tener más riesgo coronario. Bien, parece un trato justo, ¿verdad? Ranulf, como buen gilipollas, se dejó el pulsómetro en su casa y nunca sabremos cuántas pulsaciones tuvo durante aquellos 7 días donde estuvo recorriendo 7 maratones en 7 continentes. Y dices, bueno, pues ya se paró aquí. Bueno, pues esto es una escalera y va vestido de alpinista porque ha subido el Everest en 2 ocasiones, ¿vale? El bueno de Ranulf Fiennes ha sido el británico en más edad en hacerlo, en 2009 con 65 años. Fue la primera persona que escaló el Everest y que había cruzado ambos casquetes polares. Y repito, es el mayor aventurero vivo porque ha sobrevivido a todas y cada una de estas aventuras y todavía sigue. Con 71 años corrió la Maratón de Sables. La Maratón de Sables viene a ser al cambio como recorrer aproximadamente unos 1.000 kilómetros, no llega a 1.000 kilómetros por el desierto sin asistencia más que una botella de agua, dormir en una jaima, tener que portear la comida que vas a comer durante los 7 o 10 días de competición. Tiene una etapa que doble maratón que es 84 kilómetros atravesando el desierto en autosuficiencia. Quiero decir, no hay un avituallamiento ni un punto de ambulancia donde diga, mira, yo es que tengo una ampolla y yo ya no puedo correr más. Lo completó. Con 71 años corrió la Maratón de Sables. Y bueno, me gustaría, creo que hay una de las historias que me la voy a tener que guardar para la próxima ocasión. Bueno, podemos poner el vídeo por timing. Me gustaría que vierais al bueno de Ranulf en esta primera... Bueno, es que esta imagen es brutal. El bueno de Ranulf... que tiene una frase muy inspiradora para todos, para nosotros los adultos y también para los niños. Mi antiguo instructor de los grises escoceses, que son los Boy Scouts, el grupo de Boy Scouts en el que estuvo apuntado de joven, solía decir, por muy mayor que seas, nunca dejes de hacer ejercicio todos los días. Dejarlo supone el principio del fin. Recordemos que es un tío que con 71 años se recorrió el Maratón de Sables. Ahora Ranulf vive de dar conferencias, de vender libros. Y podíamos pensar que con todas estas aventuras, patrocinadores, etcétera, podía ser una persona de economía desahogada, ¿verdad? Y ser una superestrella. De hecho, yo no lo conocía su historia hasta hace muy poquito. Pues se presenta en sus conferencias con su Ford Mondeo, coche en el que duerme cuando llega a las conferencias para ahorrarse el hotel. También te digo, un tío que ha estado atravesando el Polo Norte durmiendo a la penumbra, dormir dentro de un Ford Mondeo en la carretera a La Coruña está en el paraíso, ¿vale? Con el maletero lleno de cajas de libros que él mismo vende. Y así no gasta, duerme en el hotel y no tiene mucho dinero. Además, la expedición en la que dio la vuelta al mundo le dejó una deuda de 100.000 libras, que ya ha pagado, ¿vale? No os vamos a pedir dinero para el bueno de Ranulf. Y nos preguntamos, oye, para todas estas aventuras tuvo patrocinadores, todos esos millones que aportaron los patrocinadores, aparte de costear los costes lógicos de material, de alojamiento, de cosas, los dona a todos a la Fundación Marie Curie, la organización sin ánimo de lucro que en su momento ayudó, que tanto lo ayudó durante la enfermedad de su mujer. Es una persona, ya te digo, que probablemente tenga una economía como la tuya y la mía hasta estas alturas, cuando ha pasado por delante suya miles de euros. Hasta la fecha, Fiennes ha recaudado 18 millones de euros para esta asociación, estas y otras causas, y está empeñado en llegar hasta los 20. Dice que antes de jubilarse. Recuerdo que tiene 71 años cuando corrió la Maratón de Sables, ¿vale? Un tremendo maquinarias para que os pido un fuerte aplauso.
Y también agradecer a Jorge Depe que se haya currado un guión y una historia tan chula para descubrirnos a este Tremendo Maquinarias. Tremendo Maquinarias es una expresión que utilizamos mucho en el podcast, que no es mía, que se la oía a otro cómico, pero me gustó muchísimo, a Miguel Maldonado. Me gustó muchísimo porque aporta ese toque old school, ¿no? Es decir, un Tremendo Maquinarias me hacía mucha gracia y lo utilizamos muchísimo. Vamos a pasar a la siguiente historia y última. Para que os llevéis esta frase en la cabeza, que todos necesitamos un empujón de vez en cuando en la vida. O la llevéis o bien para darlo o bien para pedirlo y recibirlo, ¿no? Porque os voy a contar una historia de superación personal de un visionario, de un incomprendido, de un completo desconocido de la historia del atletismo, pero que fue un adelantado a su tiempo, alguien que vio talento donde otros vieron a un rival y decidió motivarlo físicamente. De momento vamos a comenzar por la historia del beneficiado, ¿vale? Esta persona que veis aquí es Haile Gebrselassie, muy probablemente uno de los mejores fondistas de la historia, ¿vale? El currículum de este etíope es increíble: 2 oros olímpicos, 4 títulos mundiales, 27 récords del mundo en casi todas las distancias. Una auténtica leyenda, Haile Gebrselassie, y una de las personas que a mí más me inspiró en correr, en un documental de Informe Robinson, donde hablaban de la historia de Haile Gebrselassie, donde por segundo año consecutivo aspiraba a batir el récord del mundo de la maratón en Berlín. Y cuenta una historia muy inspiradora que termina con Haile consiguiéndolo, con la música de Adele de fondo, la puerta de Brandenburgo, y a aquel momento un joven corredor que apenas corría 6-7 kilómetros y que se estaba tomando una cerveza y una bolsa de patatas fritas metido en su bañera, empezó a llorar y pensó que algún día podría correr la maratón de Berlín, que algún día debería de estar allí. Y en 2019 conseguí correr, en 2016 corrí mi primer maratón, y en 2019 para mí Haile Gebrselassie es un ídolo total, es alguien muy inspirador. Pero Haile triunfó por su talento, por su capacidad, por su carisma, que tenía, y mucho. Le llaman el emperador, ¿vale? Además, Haile tiene algo muy singular. Si lo vemos correr, y lo vamos a ver correr hoy en alguna de las imágenes, Haile corría así. Y todo se debía porque en su infancia tenía que ir al colegio con los libros de la mano. Y corría entre 10 y 12 kilómetros de ida y 10 y 12 kilómetros de vuelta en Etiopía con los libros. Y cuando se quitaron los libros y empezó a competir, Haile Gebrselassie tenía un correr muy singular. Y todo viene de aquella historia de aquel niño que corría con los libros pegados. Vamos con la... Este es uno de los protagonistas de la historia y vamos... Vemos aquí, detrás de Haile Gebrselassie, vemos a otra persona que para muchos es un gran desconocido, que es Josephat Machuka, un atleta keniano. Kenia y Etiopía, a nivel de relaciones institucionales, se llevan muy bien, pero a nivel deportivo, lo que es el atletismo, son los grandes rivales. Digamos que de alguna manera es el enemigo a batir, se miran de reojo y tienen mucha rivalidad. Esto es importante. Bueno, él es un atleta keniano que decidió que correr rápido estaba bien, pero que había otras formas de competir. Aquí le tenemos, está ya de adulto, donde tuvo que explicar después de los años lo que vais a ver a continuación, que es la persona que dio ese empujón en la espalda a Haile Gebrselassie para que a partir de ese momento su vida deportiva despegase y se convirtiese en la leyenda de los 2 oros olímpicos, 27 récords del mundo, mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el año... este es Machuka. Vale, estamos en el año... Ahora lo pondré, no os preocupéis. 1992, Mundial Junior, ¿vale? Están en edad juvenil compitiendo en Seúl. La final de los 10.000 metros. Última recta, lo que vamos a ver es el tramo de la última recta. Machuka va liderando la prueba, pero de repente se da cuenta... Algo dentro de él le hace ver que el pobre Haile igual está pasando dificultades y a lo mejor le esperan. Y en el momento de que Haile empieza a pasar más dificultades, lo ayuda a llegar a la meta, incluso cediéndole la primera posición para, en un acto de extremada generosidad,
renunciar al triunfo y pasa esto que veis aquí a continuación. Lo estamos viendo, avanzando, vemos a Machuca liderando la prueba. En algún momento empieza a preocuparse por Jail. Jail, esto no puede ser. Te voy a ayudar a empujar a la meta, a llegar de una manera... Lo habéis visto todos, ¿verdad? No, un ostión, no le has dado un ostión, le has dado un empujón para llegar a la meta, ¿vale? Machuca iba liderando la prueba ampliamente y yo creo que ahí empieza a dejarse a esperar porque dice, este chico etíope le falta un golpe de suerte. Un pequeño empujón en la espalda que lo ayude a llegar a la meta. Bueno, pues no lo vais a creer. Lo descalificaron. O sea, este acto de generosidad fue premiado por los árbitros con una descalificación. En el orden de llegada era el segundo, era plata en aquel Mundial Junior en 1992 en Seúl. Mira, ahí vemos a Gebre Selassie que dice, yo creo que no voy a llegar. Josep, Machuca, dame un pequeño empujón. Échame una mano. Dice, ¿cómo? Compañero, ahora mismo. Pero tira para adelante que vas a ganar, que eres un tremendo maquinaria si tienes que ganar 2 oros olímpicos. A partir de ese momento, y esto son datos, Haile Gebre Selassie se convierte en una auténtica leyenda. Y la historia condenó a Joseph Machuca al olvido. Y yo desde aquí quería reivindicar la historia. Bueno, Haile Gebre Selassie después agradeció a Machuca este gesto. Sí. Lo que están viendo, como esto se reproducirá en podcast y para que entendáis todo lo del argumento, al final es la historia de una agresión. En aquel mundial, Joseph Machuca le pudo la impotencia cuando vio que Haile Gebre Selassie con ese sprint final lo empezó a pasar. Pero yo creo que todos necesitamos en la vida algún pequeño empujoncito, esa collejita que te despeja, que te hace tirar hacia adelante, que te hace dar un paso más. Y nada, desde aquí Joseph Machuca no ganó aquel día, pero hizo algo mucho más importante, que fue despertar a la gran bestia que fue Haile Gebre Selassie. Y eso la historia no se lo ha reconocido. Fuerte aplauso para este tremendo maquinarias. Y bueno, yo creo que ahora ya sí he conseguido meter las 4 historias. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos seguido unos minutitos más para que no os perdáis este divertido final. Y como siempre digo, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por venir, por repetir, aunque sea del ámbito no deportivo, a escucharnos. Y siempre cerramos el podcast con una frase que es que si les ha gustado, por favor, recomiéndenos a sus amigos, a sus amigas, a sus grupos de WhatsApp, de Telegram, compañeros de trabajo. Y si no les ha gustado, recomiéndenos a sus enemigos y que se jodan y que pasen muy mal rato. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.